Un descubrimiento accidental de un diario personal revela facetas ocultas de la vida de su criada. El millonario se enfrenta a verdades sorprendentes que no solo cambian su visión de ella, sino que también lo obligan a reflexionar sobre sus propias decisiones de vida. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. David Carter estaba de pie en su vestíbulo con piso de mármol, mirando su reloj Patek Philippe mientras los organizadores de eventos se apresuraban a su alrededor, preparándose para la gala benéfica de esa noche. La causa era algo predeciblemente seguro: educación artística para jóvenes privilegiados. A los 45 años, David había dominado el arte de los gestos filantrópicos que mejoraban su posición social sin alterar el status quo. Señor Carter, ¿dónde le gustaría las esculturas de hielo?, preguntó la coordinadora del evento, con su portapapeles apretado contra su blazer de diseñador. Póngalas junto a las ventanas del este, respondió, sin apenas levantar la vista de su teléfono. El sol de California, al caer la tarde, se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo y proyectaba largas sombras sobre los azulejos italianos importados. Su mansión, una finca de estilo mediterráneo de 1.400 metros cuadrados en Pacific Palisades, había acogido docenas de eventos de ese tipo, cada uno más lujoso que el anterior. David se dirigió a su oficina en casa, con la intención de revisar algunos documentos antes de que llegaran los invitados. La habitación, con sus estantes de caoba y libros encuadernados en cuero, proyectaba exactamente la imagen que quería: éxito, sofisticación e inteligencia cuidadosamente seleccionada. Cuando alcanzó una carpeta en el estante superior, su codo golpeó el borde de un pesado sujetalibros de bronce. El efecto dominó fue instantáneo: el sujetalibros se cayó, llevándose consigo una cascada de libros y objetos decorativos. Entre los objetos dispersos, algo le llamó la atención: un cuaderno desgastado que nunca había visto antes. La cubierta era sencilla, de polipiel negra con las esquinas desgastadas, nada que ver con el costoso material de oficina que usaba. Al recogerlo, se dio cuenta de que se había deslizado detrás de la estantería, donde debió haber estado escondida durante algún tiempo. El nombre Michelle Johnson estaba escrito con letra clara en la primera página. Michelle, su ama de llaves durante los últimos 5 años. Era eficiente, profesional y en gran medida invisible en su vida diaria, como la mayoría del personal de su casa. Nunca había pensado mucho en ella más allá de su papel en el mantenimiento de su cómodo estilo de vida. En contra de su mejor juicio, David abrió el diario. La primera entrada estaba fechada hace 15 años, hoy marca otro rechazo. El cuarto trabajo este mes en el que se fueron con otra persona. Es extraño cómo todos deciden eso justo después de conocerme en persona. Mamá dice que debería esperarlo, que nada es fácil para la gente como nosotros. Pero tengo 2 títulos y más determinación de la que ninguno de ellos sabe. Mañana, lo intentaré de nuevo. David frunció el ceño mientras continuaba leyendo. Las siguientes entradas detallaban la infancia de Michelle en el centro sur de Los Ángeles, su madre trabajando en 3 empleos para mantenerlos a flote, las crueldades casuales que encontró en escuelas predominantemente blancas donde había obtenido becas y la presión constante de ser el doble de buena para llegar a la mitad de lejos. Las palabras pintaron un retrato de una vida que existía paralela a la suya, pero en una realidad completamente diferente. Leyó sobre sus luchas para obtener préstamos estudiantiles para la universidad, los asesores académicos escépticos que le sugirieron que eligiera una carrera más fácil, y las innumerables pequeñas indignidades que enfrentaba a diario. Una entrada en particular le llamó la atención: a veces me pregunto si nos ven. Hoy, vi a la señora Henderson planear otra gala benéfica, algo sobre la juventud urbana. Recaudarán miles de dólares, se darán palmaditas en la espalda y nunca hablarán con ninguna de las personas a las que dicen ayudar. Estamos aquí, en sus hogares, limpiando sus espacios, criando a sus hijos, pero bien podríamos ser fantasmas. David se movió incómodo en su sillón de cuero, consciente de que los preparativos del evento continuaban abajo. El diario que tenía en las manos de repente se sintió más pesado. Allí estaba una mujer que había trabajado en su casa durante años, manteniendo su estilo de vida, mientras cargaba con un mundo de experiencias que él nunca se había molestado en considerar. El sonido de los proveedores de catering que llegaban lo devolvió al presente. Debería cerrar el diario, devolverlo y olvidarse de él. En cambio,
se encontró pasando a la página siguiente, atraído por la narrativa de Michelle a pesar de sí mismo. Cada entrada revelaba más capas de una vida definida por la resiliencia frente a obstáculos sistemáticos, obstáculos que su propio privilegio había vuelto invisibles para él hasta ahora. El contraste entre el mundo descrito en estas páginas y el que habitaba lo golpeó con una fuerza inesperada. Mientras el sol continuaba su descenso fuera de su ventana, David Carter, dueño de su dominio, estaba sentado rodeado de los adornos de su éxito, sintiéndose de repente como un extraño en su propia casa. La gala benéfica podía esperar. David se acomodó más profundamente en su silla, el diario exigía ahora toda su atención. Las siguientes entradas lo sacudieron más de lo esperado, cada página revelaba incidentes que le hacían encoger el estómago de incomodidad. Michelle escribió sobre una entrevista de trabajo en una prestigiosa escuela privada, les encantó mi currículum por teléfono. El director incluso me llamó, impresionantemente calificada. Luego entré a la sala de entrevistas. Se podía ver en sus ojos, ese cambio de actitud en una fracción de segundo. La sonrisa del director se volvió fija, artificial. Me preguntaron si me sentiría más cómodo al solicitar plaza en escuelas en otros distritos. Sabía lo que eso significaba. 7 años de experiencia docente, una maestría en educación y recomendaciones perfectas, todo borrado por el color de mi piel. David se pasó la mano por el cabello con mechas plateadas, recordando sus propias reuniones de la junta directiva. ¿Cuántas veces había presenciado ese mismo cambio sutil en la expresión, esa cuidadosa reorganización de las palabras? ¿Cuántas veces no había dicho nada? El diario continuó, describiendo un incidente en una tienda departamental de lujo donde Michelle había ido a comprar un regalo para su madre. Hoy los guardias de seguridad me siguieron por todos los pasillos. Ni siquiera sutilmente, solo 3 pasos detrás, vigilando cada movimiento. El mismo guardia ignoró a la mujer blanca que estaba literalmente metiendo maquillaje en su bolso 2 pasillos más allá. Cuando finalmente llegué al mostrador, la vendedora me pidió que le mostrara un documento de identidad adicional con mi tarjeta de crédito. «Política de la tienda», dijo. Es curioso que no les haya pedido lo mismo a los 3 clientes anteriores. Su teléfono vibró, mensajes sobre los preparativos finales de la gala. David lo silenció. El contraste entre prepararse para otro evento benéfico autocomplaciente y leer estos crudos relatos de injusticia diaria le parecía obsceno. Pero fue la siguiente sección del diario la que realmente lo tomó por sorpresa. Michelle escribió sobre su trabajo voluntario, otro sábado completo en el centro comunitario. Ya somos 30 niños en el programa de fin de semana. Son brillantes, todos ellos. Destiny quiere ser bióloga marina. Marcus puede resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. La pequeña Tamara escribe poesía que me hace llorar. Pero su escuela se está desmoronando. No hay computa. Doras, no hay laboratorio de ciencias, los libros de texto se mantienen unidos con cinta adhesiva. Su potencial está siendo enterrado bajo la negligencia sistémica. Página tras página detallaba sus esfuerzos, quedarse hasta tarde para dar clases particulares a niños que no podían pagar ayuda profesional, crear materiales de aprendizaje desde cero, organizar campañas de recolección de libros y luchar para obtener recursos para los estudiantes que habían sido descartados por el sistema. Hoy, uno de mis niños preguntó por qué las escuelas del otro lado de la ciudad tienen todo mientras que su escuela no tiene nada. ¿Cómo se le explica la desigualdad estructural a un niño de 10 años? ¿Cómo se le dice que el sistema no está diseñado para que ellos triunfen, pero que tienen que intentarlo de todos modos? David pensó en la escuela privada de sus propios hijos, con sus instalaciones de última generación y clases de tamaño reducido. La matrícula anual excedía lo que muchas familias de la comunidad de Michelle ganaban en un año. La culpa lo golpeó en oleadas. No solo una culpa abstracta por las desigualdades sociales, sino una culpa personal, específica. ¿Cuántas veces había limpiado Michelle su despacho en casa, quitando el polvo de los diplomas enmarcados de sus hijos de universidades de élite? ¿Cuántas veces había preparado salas para eventos de recaudación de fondos que contribuían más a la posición social de los donantes que a cualquier causa real? Leyó sobre su agotadora agenda, trabajaba a tiempo completo en su casa y luego pasaba las tardes y los fines de semana haciendo voluntariado. No es de extrañar que siempre rechazara las horas extras, no solo era modesta con respecto al pago adicional, sino que se apresuraba a cumplir con su verdadera pasión, enseñar a niños que le recordaban a ella misma a esa edad.
Una entrada en particular se destacó: a veces miro a estos niños y me veo a mí mismo. Todo ese potencial, todo ese empuje, solo necesito que alguien crea en ellos. El señor Carter organizó otro evento benéfico educativo hoy. Recaudaron $300,000 para programas de arte en escuelas privadas. Solo una fracción de eso podría transformar nuestro centro comunitario. Pero somos invisibles para ellos. No nos ven, no quieren vernos. Es más fácil escribir cheques para causas seguras que mirar lo que está sucediendo en su propio patio trasero. David cerró el diario, con su mente acelerada. La mujer que había trabajado en su casa durante 5 años llevaba una vida en la sombra como educadora comunitaria, luchando contra las mismas desigualdades que su círculo social perpetuaba a través de su indiferencia. El sonido de vasos chocando en la planta baja le recordó la inminente gala. Otra noche de filantropía performativa lo esperaba. Pero algo había cambiado. Los muros cuidadosamente construidos entre su mundo y el de Michelle se estaban desmoronando, y no podía apartar la mirada de lo que se estaba revelando. David encontró a Michelle en la cocina temprano el lunes por la mañana, organizando eficientemente el desayuno como lo había hecho incontables veces antes. Pero ahora la veía de otra manera, no solo como su ama de llaves, sino como la mujer cuyas palabras lo habían mantenido despierto durante 2 noches seguidas. «Michelle, ¿tienes un momento?» Su voz sonó más incierta de lo que pretendía. Ella se giró, con expresión profesionalmente neutral. «Por supuesto, señor Carter. Quiero hablar de algo con usted. Un proyecto». Sacó las representaciones arquitectónicas que había hecho rápidamente durante el fin de semana. «Estoy pensando en convertir el viejo edificio Webster del centro en una escuela comunitaria». Las manos de Michelle se quedaron quietas sobre el mostrador. «¿Una escuela comunitaria?» Su tono era cuidadoso, mesurado. «Sí. Con instalaciones completas, laboratorios de ciencias, salas de computadoras, todo. He estado haciendo algunas investigaciones sobre las necesidades educativas en sí. Estas comunidades». No se atrevió a mencionar el diario. Con el debido respeto, señor Carter, la voz de Michelle adquirió un tono que nunca había escuchado antes. Nuestra comunidad no necesita el proyecto de vanidad de otra persona adinerada. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Esto no es, ¿sabes cuántas veces hemos visto esto? Continuó, años de frustración abriéndose paso a través de su comportamiento profesional. Alguien rico se siente culpable, arroja dinero a un problema, pone su nombre en un edificio y nada cambia realmente. Nuestros hijos no son accesorios para historias de redención. David absorbió sus palabras, entendiendo la ira detrás de ellas. Tienes razón. No sé lo que estoy haciendo. Es por eso que necesito tu ayuda. Ella lo estudió, la sospecha luchando con la esperanza en su expresión. ¿Por qué ahora? Después de 5 años, ¿por qué preocuparse de repente por la educación comunitaria? Se movió incómodo. Digamos que recientemente he adquirido una nueva perspectiva sobre las cosas. Una nueva perspectiva, repitió rotundamente. ¿Y qué sucede cuando adquiera otra nueva perspectiva el mes que viene? Se trata de vidas de personas, señor Carter. El futuro de los niños. No es un pasatiempo que pueda abandonar cuando deja de ser interesante. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que tengo mucho que aprender. Pero también tengo recursos que podrían marcar una verdadera diferencia si se utilizan adecuadamente. Usted tiene el conocimiento, la experiencia, la comprensión de lo que realmente se necesita. Wow, el silencio de Michelle se prolongó durante un largo momento. Finalmente, dijo, necesitaría un control total sobre el programa educativo. ¿Hecho? Y tiene que servir a las necesidades reales de la comunidad, no solo verse bien en los comunicados de prensa. Absolutamente. Y su conversación fue interrumpida por la llegada de Bradford Wellington III, uno de los amigos y socios comerciales más antiguos de David. David. Ahí estás. La voz resonante de Bradford llenó la cocina. Apenas miró a Michelle. Los chicos del club están hablando de tu último proyecto. Su tono destilaba desaprobación. ¿Has perdido la cabeza? ¿Escuelas comunitarias? ¿Qué sigue, proyectos de vivienda?
David sintió que Michelle se ponía rígida a su lado. Bradford. Mira, todos nos sentimos mal a veces, viendo cómo vive la otra mitad. Pero esta no es la respuesta. Escribe un cheque a United Way y acaba con esto. Estás haciendo que todos se sientan incómodos con esta rutina de guerrero de la justicia social. David captó la expresión de Michelle, una mezcla de resignación y amarga reivindicación, como si Bradford estuviera demostrando cada punto que ella había planteado sobre personas como ellos. El proyecto se está llevando a cabo, Bradford, dijo David con firmeza. Con o sin la aprobación de todos. El rostro de Bradford se enrojeció. No estás pensando con claridad. ¿Se trata de ella? Señaló a Michelle con la cabeza. Porque si ella ha puesto ideas en tu cabeza, ya basta. La voz de David cortó el aire como el acero. Michelle es mi socia en este proyecto. Si tienes un problema con eso, tienes un problema conmigo. Después de que Bradford salió furioso, el silencio reinó en la cocina. Michelle finalmente habló, su voz tranquila pero fuerte. Perderás amigos por esto. Tal vez ya no sean el tipo de amigos que quiero. Ella lo estudió por un largo momento. El laboratorio de ciencias necesita ser de última generación. Y necesitaremos un programa integral de formación de profesores. David sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba. Cuéntame más. Mientras Michelle comenzaba a esbozar al ver su visión para la escuela, David se dio cuenta de que ya había cruzado una línea que no podía desviar. Su cómodo mundo de caridad superficial y respuestas fáciles se estaba desmoronando. La pregunta era, ¿qué surgiría de los pedazos? La sala de reuniones del Pacific Palisades Co. NTRY Club quedó en silencio mientras David terminaba su presentación. Había elegido ese lugar deliberadamente, el mismo lugar donde se habían lanzado innumerables acuerdos comerciales e iniciativas caritativas entre vinos, caros y apretones de manos. Pero hoy era diferente. Déjeme aclarar esto, se inclinó hacia adelante en su sillón de cuero Charles Whitman, director ejecutivo de 3 compañías Fortune 500. ¿Quiere invertir $20 millones en una escuela en South Central? ¿Ha considerado que los valores de las propiedades por sí solos hacen que esto sea económicamente inestable? David mantuvo la voz firme. La ubicación del edificio Webster es perfecta precisamente porque es donde hay mayor necesidad. ¿Necesidad? Victoria Sterling, que presidía 4 prestigiosas juntas de caridad, se rió delicadamente. David, cariño, para eso están las escuelas públicas. Si esa gente quisiera una mejor educación, trabajaría más duro y se mudaría a mejores barrios. Desde su posición cerca de la pantalla de proyección, Michelle se tensó visiblemente. David había insistido en que asistiera, a pesar de sus reservas. Ahora entendía por qué se había mostrado reacia. Esa gente, repitió David lentamente, son ciudadanos estadounidenses cuyos hijos merecen las mismas oportunidades que tuvieron los nuestros. Oh, por favor, intervino Bradford Wellington III desde la esquina. No me digas que te ha afectado con todas esas tonterías de justicia social. Ni siquiera intentó ocultar su mirada despectiva hacia Michelle. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Las manos de David se apretaron debajo de la mesa. Michelle Johnson, enfatizó su nombre, tiene 15 años de experiencia educativa y una maestría en desarrollo curricular. Sus ideas son invaluables para este proyecto. David, su hermana Catherine extendió la mano por encima de la mesa. Su brazalete de diamantes reflejó la luz. Estamos preocupados por ti. Primero las donaciones al centro comunitario, ahora esto, es como si ya no te conociéramos. ¿Qué diría papá? La mención de su padre fue un golpe duro. Jonathan Carter había construido la fortuna familiar a través del desarrollo inmobiliario, a menudo a expensas de comunidades como la que David ahora quería ayudar. Padre nos enseñó a ser líderes, respondió David. Eso es lo que estoy haciendo. Los líderes no tiran su reputación por la borda en causas perdidas, replicó Charles. Piensa en tu posición en la junta del hospital, el comité de la Sinfónica. La gente ya está hablando. Michelle dio un paso adelante, su voz clara y profesional. Las finanzas del proyecto muestran un modelo sustentable que podría ser replicado. No recuerdo haber pedido la opinión de los sirvientes, interrumpió Victoria,
con su sonrisa afilada como una navaja. David se puso de pie tan abruptamente que su silla raspó contra el piso. Es suficiente. Michelle no es, los sirvientes. Ella es la directora ejecutiva de este proyecto y la tratarás con respeto o esta reunión se terminará. Creo que ya se terminó, dijo Bradford, poniéndose de pie y ajustándose la corbata. Cuando estés listo para recobrar el sentido común, David, ya sabes dónde encontrarnos. De uno en uno, salieron, dejando atrás cafés a medio beber y un aire de decepción. Catherine se quedó en la puerta. Mamá está devastada, ¿sabes? Tuvo que cancelar su club de bridge por los chismes. Después de que ella se fue, David y Michelle se quedaron en silencio, mirando las diapositivas de la presentación que todavía brillaban en la pantalla. Representaciones arquitectónicas, proyecciones presupuestarias, planes de estudios. Bueno, dijo finalmente Michelle, eso salió tan bien como se esperaba. David se aflojó la corbata. Sabía que no lo entenderían, pero no esperaba. ¿Un racismo tan descarado? La sonrisa de Michelle era cansada. Bienvenido a mi mundo, señor Carter. David corrigió automáticamente. Después de ese desastre, creo que ya hemos superado al señor Carter. Reunió sus papeles, sus documentos de viaje, es preciso. Harán más que hablar, ¿sabes? Intentarán bloquear los permisos, presionar a tus socios comerciales. Tal vez incluso comiencen a difundir rumores sobre por qué estás haciendo esto realmente. Déjalos que lo intenten. Comenzó a guardar su computadora portátil. Por cierto, ya transferí los primeros 10 millones a la cuenta del proyecto. Comenzaremos la construcción el mes que viene, independientemente de lo que piensen. Michelle hizo una pausa. Tu madre debe ser una gran jugadora de bridge. La mejor de Pacific Palisades, sonrió levemente. Sobrevivirá a los chismes. Cuando salían del club de campo, David notó que varios ex amigos le daban la espalda, entablando conversaciones llamativamente ruidosas sobre trepadores sociales y conciencias culpables. Michelle caminaba a su lado, con la cabeza en alto, ya sea sin escucharlos o eligiendo ignorarlos. En el estacionamiento, se volvió hacia él. Última oportunidad para echarse atrás. Salva tu posición social, tu membresía del club, tu lugar en todas las galas benéficas adecuadas. David miró hacia atrás, al edificio donde había pasado incontables horas haciendo contactos, haciendo negocios y manteniendo su posición en la alta sociedad. Luego miró a la mujer que tenía delante, que pasaba su tiempo libre intentando darles a los niños la oportunidad de un futuro mejor. ¿A qué hora es la reunión del contratista mañana? El centro comunitario de Jefferson Park no había visto días mejores en mucho tiempo. La pintura se estaba descascarando de las paredes. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo y un goteo persistente del techo había creado un pequeño charco en la esquina. Pero nada de eso parecía importarles a los niños reunidos alrededor de mesas desgastadas, con las caras concentradas en sus cuadernos de ejercicios. David estaba de pie en la puerta, sintiéndose absurdamente fuera de lugar con su traje a medida. Michelle se movía por la sala con naturalidad, deteniéndose para ayudar a un estudiante con un problema de matemáticas, elogiando el ensayo de otro, ofreciendo aliento en español a un inmigrante reciente que tenía dificultades con el inglés. Este es Marcus, presentó Michelle a un niño de 12 años de ojos brillantes. Acaba de ganar el examen de ciencias del distrito. ¿Es justo? Con un proyecto sobre energía sostenible, añadió Marcus con orgullo. Quiero diseñar paneles solares que funcionen mejor en días nublados. David se arrodilló para examinar la exposición del proyecto del chico. Los materiales eran humildes, cartón, papel de aluminio, elementos claramente rescatados de contenedores de reciclaje, pero los conceptos eran sofisticados. Este es un trabajo impresionante. ¿Has pensado dónde quieres estudiar ingeniería? La sonrisa de Marcus se atenuó ligeramente. Mi escuela no tiene física avanzada. La señora Johnson me ayuda a estudiar con libros de texto viejos, pero las universidades quieren ver clases avanzadas oficiales. Y Destiny, continuó Michelle, guiando a David hacia una niña rodeada de libros de biología marina de la biblioteca pública. Puede identificar todas las especies de ballenas y explicar sus patrones de migración. El océano se está calentando demasiado para ellas, explicó Destiny con seriedad.
Quiero ayudar a solucionar eso. Pero, se quedó en silencio, mirando sus gastados libros de segunda mano. ¿Pero qué? Insistió David. Nuestra escuela ya no puede permitirse excursiones al acuario. Nunca he visto ni siquiera una ballena de verdad. Durante la tarde, David conoció a más estudiantes. Tamara, que escribía poesía sobre su barrio pero no tenía un programa de escritura creativa en la escuela. James, que aprendió a programar por su cuenta utilizando cursos gratuitos en línea porque las computadoras de su escuela eran demasiado viejas para ejecutar software de programación moderno. Ana, que soñaba con convertirse en doctora pero cuyo laboratorio de química consistía en mirar vídeos de experimentos en YouTube. Son increíbles, murmuró David a Michelle mientras observaban a los estudiantes trabajar. Todo este potencial se está desperdiciando, terminó. ¿Sabes cuál es la tasa de deserción escolar en su escuela secundaria? 60%. No porque no puedan hacer el trabajo, sino porque el sistema les sigue diciendo que no tienen cabida en clases avanzadas, que sus sueños son demasiado grandes, que deberían ser más realistas sobre su futuro. Un pequeño alboroto atrajo su atención. Dos chicos discutían por un libro de texto roto, el único libro que tenían. Nos las arreglamos, dijo Michelle en voz baja. Fotocopiamos páginas cuando podemos permitírnoslo. Compartimos libros. Usamos materiales obsoletos porque es todo lo que tenemos. Mientras tanto, el hijo de mi último empleador tenía un tutor privado para cada materia y se quejaba de tener que leer Shakespeare en un iPad en lugar de un Kindle. David reconoció la referencia a las quejas de su propio hijo de años atrás. El recuerdo lo hizo estremecer. Señorita Johnson, gritó una niña. ¿Puede ayudarme con este ensayo? Quiero escribir sobre por qué necesitamos más libros en nuestra biblioteca, pero no sé si debería mencionar que a la mayoría de los nuestros les faltan páginas. Michelle se movió para ayudarla, dejando a David observando la habitación. Notó detalles que tal vez se le habían escapado antes. La forma en que los estudiantes compartían calculadoras individuales entre 3 o 4 personas, cómo usaban las linternas de los teléfonos para leer cuando las luces fluorescentes se apagaban, el racionamiento cuidadoso del papel de la impresora solo para las tareas esenciales. Un niño que trabajaba cerca lo miró con curiosidad. ¿De verdad nos van a construir una nueva escuela? ¿Con computadoras reales y todo lo demás? Sí, respondió David, fortaleciéndose en su determinación. Con todo lo que necesitas. Nadie cumple nunca sus promesas, dijo el chico con naturalidad, volviendo a su trabajo. La simple verdad de esa afirmación le impactó más que todas las acusaciones de sus antiguos amigos. Estos niños se habían acostumbrado a las promesas incumplidas, a conformarse con todo, a que les dijeran que sus sueños no eran realistas. Habían aprendido pronto que la gente como él hacía grandes gestos que rara vez se materializaban en un cambio real. Mientras observaba a Michelle pasar de estudiante en estudiante, ofreciendo orientación y aliento a pesar de los recursos limitados, comprendió algo crucial. No se trataba de redención ni de culpa ni de demostrar nada a su círculo social. Se trataba de abordar una injusticia fundamental de la que él se había beneficiado mientras otros sufrían. El techo con goteras goteaba constantemente en la esquina. Mañana, llamaría a la puerta de su casa. David había pedido a los contratistas que lo arreglaran. No era parte del proyecto de la escuela, pero no podía dejar a estos chicos en un edificio que literalmente se estaba cayendo a pedazos mientras él planeaba su futura instalación. Algunas promesas debían cumplirse de inmediato. El evento de recaudación de fondos en el sitio del edificio Webster debería haber sido un momento de triunfo. La estructura básica de la construcción había comenzado. Las vigas de metal se alzaban hacia el cielo como una promesa que tomaba forma. David había organizado la cobertura de los medios locales, con la esperanza de atraer a más donantes que no formaran parte de su círculo social habitual. En cambio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. S.R. Carter. Un reportero le acercó un micrófono. ¿Es cierto que este proyecto está siendo investigado por violaciones de zonificación? Antes de que David pudiera responder, otro reportero intervino. Las fuentes dicen que ha perdido importantes contratos comerciales por esta empresa. ¿Quiere hacer algún comentario? Mantuvo la compostura, respondiendo cada pregunta con cuidado. Pero podía sentir que el impulso cambiaba, que la narrativa se estaba torciendo. Alguien estaba orquestando esto.
Entonces lo vio, James Whitney III, su antiguo compañero de habitación en Harvard y actual miembro del Consejo Municipal, moviéndose entre la multitud con una facilidad practicada. James captó su mirada y sonrió, el tipo de sonrisa que precede a un cuchillo en la espalda. «David», gritó James, lo suficientemente fuerte para que lo oyeran los periodistas cercanos. «Debo decir que todo esto es muy noble. Aunque a algunos de nosotros nos preocupa el impacto en los valores de las propiedades locales. Y los estudios de tráfico plantean algunas preguntas interesantes». «Estudios de tráfico», susurró Michelle a su lado. «Los presentamos hace meses. Fueron aprobados». «Es sorprendente cómo el papeleo puede perderse en el sistema», respondió James, todavía sonriendo. «O cómo los permisos previamente aprobados pueden requerir una revisión adicional». David dio un paso adelante, pero la mano de Michelle en su brazo lo detuvo. Ella había aprendido hace mucho tiempo que ciertas batallas no se podían ganar con una confrontación directa. El evento continuó desarrollándose. Los posibles donantes los Ars mantuvieron la distancia, claramente conscientes de las controversias susurradas. Los dueños de negocios locales que inicialmente habían apoyado el proyecto ahora evitaban el contacto visual. Entonces llegó Bradford Wellington III, ligeramente borracho y listo para una escena. «David», gritó, su voz se escuchó por todo el sitio de construcción. «¿Todavía estás jugando al Salvador Blanco para las masas? ¿O hay otra razón por la que estás tan involucrado en este proyecto?» Su mirada se deslizó significativamente hacia Michelle. La implicación quedó flotando en el aire, fea y deliberada. La visión de David se puso roja. Comenzó a avanzar, pero Michelle se movió más rápido. «Señor Wellington», dijo, con voz clara y sonora. «¿Le gustaría recorrer el sitio? Ver exactamente dónde no se gastarán sus dólares de impuestos, ya que esto se financia completamente con fondos privados? ¿O preferiría seguir haciendo insinuaciones que revelan mucho más sobre su carácter que el de cualquier otra persona?» Bradford farfulló, pero Michelle continuó, con su máscara profesional firmemente en su lugar. «Tenemos planos arquitectónicos, esquemas curriculares y estudios de impacto comunitario disponibles. ¿De qué les gustaría hablar primero?» La multitud se había quedado en silencio, observando la confrontación. «No pueden hablarme así», susurró Bradford. «¿Saben quién soy?» «Sí», interrumpió David, encontrando su voz. «Ustedes son alguien que está a punto de irse de este evento. A menos que quieran que les recuerde a todos sobre ciertas irregularidades financieras que les encubrí en 2008. La cara de Bradford pasó de roja a blanca. Se dio vuelta y se alejó, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde, después de que la multitud se dispersara y los periodistas hubieran presentado sus historias probablemente desfavorables, David y Michelle se sentaron en el concreto desnudo de lo que se convertiría en la entrada principal de la escuela. «Seguirán viniendo», dijo Michelle en voz baja. «Esta fue solo la primera ola». «Lo sé». David miró el sitio de construcción, ya imaginando aulas llenas de estudiantes como Marcus y Destiny. «Déjenlos venir. ¿Su negocio? Sobrevivirá. ¿Los contratos se están cancelando? De todos modos, no quiero trabajar con gente que usaría la educación de los niños como palanca». Michelle se quedó callada por un momento. «¿Por qué estás haciendo esto realmente, David?» «La verdad». Pensó en el diario escondido en su oficina, en los años de ceguera ante las luchas que sucedían justo frente a él, en la forma en que el privilegio había sido un muro en lugar de una ventana. «Porque es lo correcto», dijo simplemente. «¿Y por qué hace Mook?» «Que se debía haber hecho». Ella asintió, aceptando su respuesta. «Necesitaremos fortalecer el programa de extensión comunitaria. Demostrarles que no estamos simplemente derribando un edificio aquí y llamándolo progreso. Ya estoy en eso. He estado hablando con los dueños de negocios locales sobre programas de aprendizaje». Se sentaron en un silencio amistoso mientras el sol se ponía detrás del esqueleto de su futura escuela. El día siguiente traería más batallas, más acusaciones, más intentos de detenerlos. Pero esta noche, al ver las sombras extenderse sobre los cimientos que estaban construyendo, tanto literal como figurativamente, David se sintió más seguro que nunca de su elección. Algunos muros debían caer, sin importar quién intentara mantenerlos en pie.
La oficina del sitio de la escuela se había convertido en su sede no oficial, un contenedor de envío reconvertido lleno de planos y planes de estudio. David y Michelle a menudo trabajaban hasta altas horas de la noche, y su distancia profesional inicial gradualmente dio paso a algo más complicado. Una noche, después de discutir las asignaciones presupuestarias para los laboratorios de ciencias, Michelle se quedó inusualmente callada. ¿Qué pasa?, preguntó David, notando su distracción. Dudó y luego sacó su teléfono. Mi madre dejó otro mensaje de voz. ¿Quieres escuchar cómo suena la paternidad solidaria? Su tono era amargo mientras presionaba el botón de reproducción. Michelle, cariño, esto ya ha ido demasiado lejos. La voz sonaba cansada, cargada de decepción. Estás permitiendo que estos blancos te usen como su símbolo otra vez. ¿Recuerdas lo que pasó con Robert? ¿Cómo terminó? Ahora estás desperdiciando un buen trabajo con beneficios para perseguir más sueños que no son para nosotros. Ven a casa, nena. Conoce tu lugar. David observó el rostro de Michelle mientras se reproducía el mensaje, vio la forma en que intentaba mantener su máscara profesional incluso cuando el dolor parpadeaba en sus ojos. ¿Robert?, preguntó en voz baja. Michelle miró por la ventana hacia el sitio de construcción. Mi ex prometido. También era profesor, tenía grandes sueños de cambiar el sistema desde dentro. Solicitó un puesto administrativo en una escuela privada. Hizo una pausa. Lo amaban en el papel. Luego lo conocieron. ¿Qué pasó? Se fueron con un candidato más adecuado. Alguien que encajaría mejor en su cultura. Robert, algo rompió en él. Empezó a decir que mi madre tenía razón, que nos estábamos engañando a nosotros mismos pensando que podíamos cambiar las cosas. Consiguió un trabajo vendiendo seguros y dejó de enseñar por completo. David recordaba las entradas de su diario sobre un amor perdido, pero escuchar la historia directamente de ella la hizo más real, más dolorosa. ¿Por eso tu madre no apoya este proyecto? Michelle se rió sin humor. Me crió limpiando casas, trabajando hasta el agotamiento. Vio de primera mano cómo vive la otra mitad. Cree que me estoy preparando para la decepción, tratando de salvar una brecha que no está destinada a ser salvada. ¿Y tú qué piensas? Se volvió hacia él, con expresión feroz. Creo que está equivocada. Creo que Robert estaba equivocado. Creo que todas las personas que alguna vez me dijeron que conociera mi lugar estaban equivocadas. Pero, dudo. ¿Pero? A veces me pregunto si tienen razón sobre ti. Sobre tus motivaciones. ¿Es esto solo una forma costosa de aliviar tu conciencia? ¿Te marcharás cuando las cosas se pongan demasiado difíciles, como lo han hecho todos los demás? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. David pensó detenidamente antes de responder. Hace 6 meses, te habría dado una respuesta práctica sobre la responsabilidad comunitaria y la inversión social. ¿Ahora? La miró directamente a los ojos. Ahora sé lo que no sé. Cada día aprendo más sobre lo mucho que necesito aprender. Y sí, tal vez esto comenzó con la culpa, con querer hacer algo bueno para sentirme mejor conmigo misma. ¿Y ahora? Ahora se trata de que Marcus ingrese al MIT. De que Destiny vea su primera ballena. De que todos los niños a los que se les ha dicho que limiten sus sueños finalmente tengan los recursos para demostrar que todos están equivocados. Michelle lo estudió durante un largo momento. Has cambiado. Gracias a ti, dijo en voz baja. El aire entre ellos cambió, cargado de posibilidades no mencionadas. Michelle rompió el contacto visual primero, recogiendo papeles con manos ligeramente temblorosas. Deberíamos terminar la propuesta de presupuesto, dijo. ¿Michelle? Comenzó David. No lo hagas. Su voz era suave pero firme. Sea lo que sea esto, lo que sea que estemos sintiendo, complica las cosas. El proyecto es demasiado importante. ¿Es eso lo que quieres o lo que crees que deberías querer? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar, el número de su madre apareció en la pantalla. Michelle lo miró hasta que saltó el contestador automático. Deberías hablar con ella, sugirió David con dulzura. ¿Y qué decir? ¿Que tiene razón en estar preocupada?
¿Tiene razón en lo complicado que es todo esto? La voz de Michelle se quebró levemente. ¿O debería decirle que me estoy enamorando de alguien que representa todo lo que ella me advirtió? La admisión quedó flotando en el aire entre ellos. David se acercó, pero Michelle levantó una mano. No hagas promesas que no puedas cumplir, susurró. Ya he tenido suficientes de esas para toda la vida. No soy Robert, dijo suavemente. Y no voy a ir a ninguna parte. Afuera, las luces de construcción iluminaban la creciente estructura de su escuela, proyectando largas sombras sobre los planos que se extendían ante ellos. Al igual que el edificio en sí, lo que fuera que se estuviera desarrollando entre ellos necesitaría una base sólida, una construida sobre la confianza, la comprensión y el reconocimiento de todas las historias complicadas que ambos tenían. Por ahora, volvieron a su trabajo, dejando que las palabras tácitas se extendieran a través de ellos. No se dijo nada, pero algo había cambiado, se había abierto una puerta que no se podía volver a cerrar. Las amenazas comenzaron como correos electrónicos anónimos. Luego vino el vandalismo, insultos pintados con aerosol en las paredes del sitio de construcción. David aumentó la seguridad, trató de mantener las cosas funcionando normalmente. Pero cuando el primer ladrillo atravesó la ventana de su oficina en casa con una nota adjunta, traidor a la raza, lo que estaba en juego quedó claro. Tienes que tomar esto en serio, insistió Michelle, recogiendo vidrios rotos de su alfombra. Estas personas no solo están enojadas. Son peligrosas. Involucré a la policía, le aseguró David, aunque ambos sabían lo poco que eso significaba. El oficial investigador apenas había ocultado su desinterés, sugiriendo que probablemente se trataba de solo niños haciendo bromas. La construcción continuó a pesar del acoso. La escuela estaba tomando forma, se levantaban vigas de acero, se erguían paredes. Las promesas se hacían realidad. Luego vino el incendio. Comenzó pequeño, en un área de almacenamiento que contenía materiales de construcción. Las imágenes de seguridad mostrarían más tarde a alguien con una chaqueta con capucha deslizándose por un hueco en la valla. Pero cuando llegó el departamento de bomberos, las llamas se habían extendido al ala este parcialmente terminada. David recibió la llamada a las 3 de la mañana. Cuando llegó al lugar, Michelle ya estaba allí, observando impotente cómo los bomberos luchaban contra el incendio. El aire de la noche estaba denso por el humo y el olor acre de los materiales quemados. Todo ese trabajo, susurró, con voz áspera. Todos esos sueños. El informe del jefe de bomberos fue contundente, se utilizaron acelerantes, claramente intencionales. El seguro cubriría los daños, pero la construcción se retrasaría meses. El mensaje era claro, alguien quería que este proyecto se detuviera, de forma permanente. La noticia se difundió rápidamente por la comunidad. Por la mañana, la gente comenzó a reunirse en el lugar, padres, estudiantes, residentes locales. Llegaron con café, comida, guantes de trabajo, rostros decididos. Estamos aquí para ayudar a limpiar, anunció la señora Rodríguez, cuya hija en el lugar a lo largo del día llegó más gente. Los trabajadores de la construcción de otros sitios se presentaron en su día libre. Las empresas locales enviaron voluntarios. Incluso aparecieron algunos miembros del antiguo círculo social de David, aquellos pocos que habían apoyado silenciosamente el proyecto desde el principio. Marcus, el joven entusiasta de la ciencia, se quedó mirando el edificio dañado. Realmente no quieren que tengamos esto, ¿verdad? No, respondió David con sinceridad. Pero no nos rendiremos. ¿Por qué?, preguntó Marcus. ¿Por qué seguir luchando cuando siguen tratando de detenernos? David miró a la multitud reunida, personas de diferentes orígenes, diferentes clases sociales, todos trabajando juntos para salvar lo que pudieran. Vio a Michelle organizando voluntarios, su voz fuerte a pesar de su evidente agotamiento. Porque vale la pena luchar por algunas cosas, respondió. Y porque a veces la mejor manera de luchar es seguir construyendo. El esfuerzo de limpieza continuó durante días. Las noticias locales cubrieron la historia, pero esta vez la narrativa era diferente. Las imágenes de miembros de la comunidad trabajando codo a codo, negándose a ser derrotados, despertaron algo. Las donaciones comenzaron a llegar de fuentes inesperadas. Otras comunidades se acercaron, ofreciendo apoyo y recursos.
Una noche, mientras observaban el progreso, Michelle encontró a David mirando la estructura dañada. ¿Un centavo por tus pensamientos? Estaba pensando en los muros, dijo. Como algunas personas pasan sus vidas construyéndolos, protegiendo lo que creen que es suyo. Y como a veces se necesita un incendio para mostrarte quién está realmente de tu lado. Ella asintió, entendiendo. ¿La comunidad te sorprendió? Me mostraron cómo es la verdadera fuerza. Se volvió hacia ella. Tú me lo mostraste. El sitio de construcción estaba más tranquilo ahora, los voluntarios del día se habían ido a casa. La sección dañada era un recordatorio de lo frágil que puede ser el progreso, pero también de lo resistente. Ya se estaban llevando a cabo planes para la reconstrucción, más fuertes que nunca. Antes. Deberíamos instalar un mejor sistema de seguridad, dijo Michelle con tono práctico. Ya lo hemos pedido. Pero también vamos a añadir algo más. Le mostró los planos revisados. Un centro comunitario adjunto a la escuela. Abierto después de horas, los fines de semana. Un lugar que pertenezca a todos. Ella estudió los planos y luego lo miró. Lo intentarán de nuevo, ya sabes. Tal vez no con fuego, pero encontrarán otras formas. Que lo intenten, dijo David con voz firme. Seguiremos construyendo. Tantas veces como sea necesario. Por encima de ellos, las estrellas eran visibles a través de las vigas dañadas por el humo. Un recordatorio de que incluso después de la destrucción, algo hermoso podía permanecer. El mañana traería más desafíos, más oposición. Pero esta noche, de pie en las ruinas de lo que se levantaría de nuevo, tenían la prueba de que algunos incendios podían iluminar en lugar de destruir. La fuente anónima detrás de los ataques de los medios finalmente fue revelada durante un almuerzo privado del club al que David no había sido invitado a asistir. Richard Sterling, su antiguo compañero de cuarto en la universidad y actual promotor inmobiliario, había sido escuchado alardeando de su campaña exitosa para proteger los valores de las propiedades. David reconoció la ironía de inmediato. El padre de Richard y el suyo habían trabajado juntos desplazando comunidades para proyectos de desarrollo hace décadas. Ahora Richard estaba luchando para evitar que esas mismas comunidades obtuvieran recursos educativos. La revelación llegó a través de Sandra Chen, una de los pocos miembros de la junta que había apoyado silenciosamente el proyecto escolar. Está planeando algo más grande, advirtió mientras tomaban un café. El incendio fue solo el comienzo. Le preocupa que su escuela siente un precedente, inspire a otras comunidades a exigir recursos similares. Por supuesto que lo está, murmuró David. Dios no permita que las personas tengan el mismo acceso a la educación. La confrontación ocurrió en la gala anual de caridad del Pacific Palisades Country Club, un evento al que David solo había asistido para mantener ciertas relaciones comerciales estratégicas. Richard estaba celebrando un juicio cerca de la escuela. Bueno, pero si es nuestro guerrero de la justicia social local, gritó Richard, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Dime, David, ¿es la culpa o la chica la que está impulsando esta pequeña cruzada tuya? La sala quedó en silencio. David sintió docenas de ojos sobre él, esperando ver cómo respondería. Hace un año, habría suavizado las cosas, hecho una broma, mantenido la paz. Ahora, simplemente se volvió para mirar a su antiguo amigo. Tú orquestaste los ataques de los medios, dijo con calma. Plantaste las historias sobre violaciones de zonificación. Probablemente también organizaste el vandalismo. La sonrisa de Richard se volvió fea. Pruébalo. Oh, espera, no puedes. Al igual que no puedes probar que esa escuela tuya hará algo más que reducir los valores de las propiedades e invitar al elemento equivocado a nuestro vecindario. El elemento equivocado. La voz de David era peligrosamente tranquila. ¿Te refieres a los niños que quieren aprender? ¿A las familias que quieren oportunidades? ¿O a cualquiera que no se parezca a ti? No te hagas el ingenuo, David. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Tu padre lo sabía. Mi padre lo sabía. Mantén las líneas claras, todos se quedan en su lugar, todos son felices. ¿Todos son felices? David se rió sin humor. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo para dormir por la noche? ¿Que la segregación y la desigualdad sistémica hacen felices a todos? Richard se acercó,
bajando la voz. Estás alterando el orden natural. Estas personas tienen sus escuelas. Tienen sus vecindarios. Empieza a darles ideas por encima de su posición, antes de que te des cuenta, querrán vivir aquí, unirse a nuestros clubes, casarse con nuestros hijos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Michelle se enfrentaba a su propia batalla. Finalmente había aceptado encontrarse con su madre para cenar, con la esperanza de tender un puente sobre la creciente brecha entre ellas. Cariño, por favor, suplicó Grace Johnson desde el otro lado de la mesa del restaurante. Ya he visto esta historia antes. Gente blanca jugando a ser salvadores y luego desapareciendo cuando las cosas se ponen difíciles. Y ahora escucho que te estás acercando a este hombre Carter. Mamá, no es, así es, insistió Michelle. David es diferente. Eso es lo que pensaba de tu padre, replicó Grace. Antes de que decidiera que su nueva esposa blanca y su familia tenían más sentido que nosotras. Las palabras golpearon a Michelle como golpes físicos. El abandono de su padre rara vez se mencionaba, una herida demasiado profunda para mencionarla casualmente. David no es papá, dijo Michelle en voz baja. Y yo no soy tú. No, no lo eres, convino Grace. Eres más fuerte de lo que yo fui nunca. Por eso me mata verte preparándote para un desamor. Estas personas pueden jugar a entender, pero nunca nos verán realmente. Él me ve, mamá. Está aprendiendo a vernos a todas. Grace se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija. Aprender no es saber. Y cuando aprender se vuelve demasiado difícil, cuando cuesta demasiado, siempre se alejan. Tal vez, admitió Michelle. Pero ¿y si no lo hace? ¿Es? ¿Y si esta vez es diferente? ¿Debo dejar que el miedo a lo que pueda pasar me impida hacer lo que se debe hacer? Cuando ambas conversaciones llegaron a su clímax, David enfrentándose a décadas de racismo institucionalizado en el club de campo, Michelle confrontando el trauma generacional en un pequeño restaurante, la verdad se hizo evidente. Ya no se trataba solo de construir una escuela. Se trataba de desmantelar muros que habían permanecido en pie durante generaciones, de desafiar suposiciones que habían dado forma a las vidas de ambos lados de la división. Te arrepentirás de esto, advirtió Richard mientras David se daba la vuelta para irse. Cuando tu preciado proyecto fracase, cuando lo pierdas todo, recuerda, traté de advertirte. Cuando la escuela tenga éxito, corrigió David, recuerda, podrías haber sido parte de un cambio real. En el restaurante, Grace miró a su hija con ojos preocupados. Solo prométeme que protegerás tu corazón. Prometo ser fiel a eso, respondió Michelle. Eso es lo mejor que puedo hacer. Ambas conversaciones terminaron en un punto muerto, pero algo había cambiado. Se habían trazado las líneas, se habían aclarado las posiciones. La verdadera batalla no era solo contra los enemigos. En contra de la oposición externa, se enfrentó a temores y prejuicios profundamente arraigados y al peso de la historia misma. La mañana de la inauguración de la escuela amaneció clara y luminosa. El edificio brillaba bajo la luz del sol, una estructura moderna de vidrio y acero, pero de alguna manera cálida y acogedora. El cartel decía Escuela Comunitaria Johnson Carter, aunque Michelle había argumentado en contra de incluir su nombre. Los equipos de prensa estaban preparando sus equipos, pero estos no eran los reporteros hostiles de antes. La historia había cambiado, una comunidad que se levanta de la adversidad, personas que se unen a través de las divisiones sociales, un nuevo modelo de equidad educativa. Incluso aquellos que se habían opuesto al proyecto no podían negar sus impresionantes resultados. David estaba de pie en su oficina, ajustándose la corbata, cuando llamaron a la puerta. Michelle entró, luciendo elegante con un traje profesional, pero su expresión era preocupada. Tu madre está aquí, dijo. Y, la mía. Encontraron a las dos mujeres en el vestíbulo de la escuela, paradas tan separadas como permitía el espacio. Catherine Carter, la hermana de David, se movía ansiosamente entre ellos. Grace Johnson habló primero, su voz transmitía años de orgullo y dolor. Antes de que digas nada, Michelle, hay algo que debes saber. Abrió su bolso y sacó un estuche de cuero desgastado. Debería haberte enseñado esto hace años. Dentro había una credencial de maestra de 1985 y recortes de periódico sobre un
programa de alfabetización innovador en el centro sur de Los Ángeles. ¿Eras maestra? La voz de Michelle se quebró. Inglés avanzado y literatura. Durante 12 años. Los ojos de Grace se volvieron distantes. Tenía grandes sueños de cambiar las cosas desde dentro. Luego vinieron los recortes presupuestarios. Despidieron a todos los maestros nuevos, en su mayoría gente que se parecía a mí. Dijeron que era solo una cuestión económica, pero nosotros sabíamos que no era así. Tocó la credencial con suavidad. Tenía que pensar en ti. Tu padre se había ido. Limpiar casas pagaba más que ser maestra sustituta. Así que guardé esto y me dije a mí misma que estaba siendo práctica. Eleanor Carter dio un paso adelante, su habitual refinamiento social se quebró un poco. Te recuerdo, le dijo en voz baja a Grace. Dabas clases en la Academia Westminster. Yo estaba en la junta cuando. Se quedó en silencio, luciendo afligida. ¿Cuándo decidieron reestructurar el cuerpo docente? La sonrisa de Grace era amarga. Sí, recuerdo esas reuniones. Todas esas palabras cuidadosas sobre adaptación cultural y valores tradicionales. Las manos de Eleanor retorcieron su costoso bolso. ¿Y? ¿O no? Nunca pensé. Ese es el problema, dijo Grace. Ninguno de ustedes pensó. En nosotros, en nuestros sueños, en lo que nos costó su comodidad. David vio a su madre absorber esto. Vio el momento en que la realidad quebró su visión del mundo cuidadosamente construida. Quiero enseñar aquí, anunció Grace de repente. Si me aceptan. Estos niños merecen maestros que comprendan su viaje. Michelle miró a su madre, esa mujer que le había advertido contra los sueños, que la había empujado a ser práctica, cuyos propios sueños habían sido enterrados pero nunca habían muerto. Necesitamos un jefe de departamento de literatura, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Eleanor Carter se aclaró la garganta. La fundación, mi fundación, podríamos financiar un ala entera de alfabetización. Si nos lo permitieras. David reconoció lo que le costó a su madre hacer esa oferta, no en dinero, sino en admitir su parte en un sistema que había lastimado a personas como Grace. Los primeros estudiantes y padres estaban llegando ahora, sus voces emocionadas llenaban los pasillos. Marcus pasó corriendo, llevando su proyecto de ciencias, ahora construido con el equipo adecuado. Destiny agarraba libros sobre biología marina, se dirigía al nuevo laboratorio de oceanografía. Tamara ya estaba en el centro de escritura, organizando sus poemas para la ceremonia de apertura. Se merecen todo lo que podamos darles, dijo David. Todos nosotros. Juntos. Grace y Eleanor se miraron, dos mujeres de mundos diferentes, conectadas por viejas heridas y nuevas posibilidades. Juntas, asintió Grace con cautela. Mientras la ceremonia de inauguración, cuando empezó la ceremonia, David encontró a Michelle entre la multitud. Tu madre era maestra, dijo suavemente. De tal palo, tal astilla. Nunca me lo dijo, susurró Michelle. Todas esas veces que me advirtió sobre soñar demasiado. Estaba tratando de protegerte de su dolor, se dio cuenta David. Pero ahora. Ahora construimos algo nuevo, terminó Michelle. Algo que no se puede quitar. La ceremonia fue un torbellino de discursos, cintas y aplausos. Pero el momento real llegó más tarde, cuando la multitud se había dispersado. Grace Johnson estaba de pie en su antiguo salón de clases, pasando los dedos sobre un escritorio impecable. Nunca pensé que volvería a enseñar, admitió. Las cosas cambian, dijo Eleanor Carter desde la puerta. Si somos lo suficientemente valientes para dejarlas. Afuera, el sol poniente pintaba la escuela de luz dorada. Los estudiantes se quedaron, reacios a abandonar su nuevo santuario. Los padres se reunieron en pequeños grupos, compartiendo esperanzas y planes. La barrera entre los mundos no había desaparecido, pero se había agrietado lo suficiente para dejar pasar la luz. David encontró el diario de Michelle en su oficina, donde había comenzado este viaje. Se lo entregó en silencio. Guárdalo, dijo ella. Para recordarnos a ambos dónde comenzó esto. ¿Y a dónde vamos?, agregó, tomándole la mano. Sobre ellos, el lema de la escuela brillaba con pintura fresca, los sueños no tienen límites.
por una vez, no eran solo palabras. Era una promesa cumplida.